identificas pronto un evento cerebrovascular, vas a poder resolverlo y evitar que la persona tenga discapacidad. Son tres términos estos en esta diapositiva que se mencionan bastante en el libro de Harrison. La apoplejia, la isquemia y el infarto. A nivel global, la apoplejia se conoce como un déficit neurológico repentino. Esto por una causa vascular focal, puede ser una obstrucción repentina de un territorio vascular comprometido. Rara vez pues se va a hablar de un déficit global, o sea, que haya habido una obstrucción arterial de todo el sistema. Como ustedes han visto en la clase de introducción a neurología, existen dos diferentes sistemas, izquierdo, derecho, ¿no? Difícilmente pues va a tener un déficit completo. Siempre va a tener un déficit, ya sea del lenguaje, o un déficit motor, o una combinación del lenguaje motor, un déficit visual, etc. Cuando hablamos de términos como la isquemia y el infarto es el paso previo al infarto. Entonces, la isquemia va a ser producto de una reducción del flujo sanguíneo de unos cuantos segundos. Este déficit neurológico puede revertirse. ¿Cómo? Con la reanudación inmediata de la irrigación. Eso puede pasar siempre y cuando nosotros identifiquemos temprano una isquemia cerebral. Si identificamos temprano y podemos, actualmente ya se puede utilizar los medicamentos para la trombólisis en nuestro país. Si nosotros podemos identificar temprano un déficit, podemos revertirlo y hasta evitar que la persona tenga una discapacidad continua. ¿Qué es la consecuencia final? El infarto cerebral, cuando hay una isquemia cerebral prolongada y es producto de la muerte del tejido encefálico. Es una característica muy importante que tiene el tejido nervioso. No puede regenerarse. Si no puede regenerarse, entonces este déficit no se va a poder revertir. El tejido neuronal que llegó a muerte celular programada, es algo que vamos a revisarlo más adelante en fisiopatología, que llegó a muerte celular programada ya no puede revertirse. Ese tejido neuronal murió y no va a poder volver a realizar ningún tipo de actividad. Hay otro concepto mencionado en el texto y que tú tienes que conocer, que es el accidente isquémico transitorio, mal conocido en nuestra población como la preembolia, y lo conoce en nuestra población como aquel déficit neurológico que se pudo revertir, lo que ellos lo dicen como un evento neurológico que casi pasó, por eso le dicen preembolia, casi le da una embolia. El paciente es que la historia clínica, los familiares te lo van a contar, te van a decir que despertó o bueno, estuvieron comunicándose, hablando de algún asunto y su familiar dejó de hablar por unos minutos, por unas horas, camino al hospital ya volvió a recuperar todas sus funciones. Eso ellos lo conocen como preembolia y tienen que entender este evento en la vida del paciente como un evento que te está llamando a ti a tomar decisiones, a iniciar terapias que van a hacer que este paciente no llegue a tener una isquemia más adelante. El evento isquémico transitorio es conocido como un déficit neurológico revertido secundario. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo este déficit? Porque hubo una reducción del flujo. Pero esto se revirtió. ¿Cómo se revirtió? Ya que tenemos un gráfico, si vamos hacia el lado izquierdo, el émbolo llegó hasta un cierto territorio de los vasos sanguíneos cerebrales, pero este émbolo fue tan débil que se fragmentó. Por algún azar de la suerte, este paciente tuvo la reducción del flujo sanguíneo por unos minutos. Este émbolo no fue lo suficientemente sólido, se fragmentó y el flujo sanguíneo pudo volver a la normalidad. Cosa que no pasa con el evento isquémico, el stroke como tal, porque este émbolo no se fragmentó, se quedó sólido y, como pueden ver más acá, se detuvo la irrigación como tal. Hay dos características con este evento isquémico transitorio.
transitorio. Primero, que los síntomas neurológicos no pasan más de las 24 horas. Y segundo, que a estos pacientes les vas a pedir un estudio de imagen, tomografía, resonancia magnética y van a encontrar que no se va a encontrar nada, va a estar normal. Entonces el tiempo y las vistas imagenológicas son importantes al momento de identificar un evento isquémico transitorio. Hablando de otro tipo de conceptos, la encefalopatía hipóxica isquémica habla de un déficit global de irrigación cerebral. Sí, yo les mencionaba al principio que es poco posible, pero que es global el cerebro y esto ocurre más prolongada en la tejido cerebral organismo. Está recortado, doctor. Ay, no, a fuerza, está teniendo echas de voz. Se escucha entrecortado. Te están molestando. Sí, estoy... Bien, ahora sí, ¿se escucha? Sí, doctor. Ya no se escucha entrecortado, entonces bien. Vamos a repetir los conceptos que había mencionado en la encefalopatía hipóxica isquémica, porque ya el accidente isquémico transitorio del día, eso sí se escuchó, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, entonces en la encefalopatía hipóxica isquémica es secundario muchas veces a una privación de la irrigación a nivel global del cerebro. Como un ejemplo, les había dejado un infarto cardíaco, una resucitación cardíaca que se puede generar por cualquier causa. Entonces, cuando se hace una reanimación por mucho tiempo, existe un daño neurológico irreversible, porque al no existir la bomba cardíaca, la irrigación no llega hasta el cerebro, a todos los sistemas arteriales, sistema anterior, sistema posterior, y el tiempo es importante. Por más de 10 minutos no se ha podido reparar esta irrigación al cerebro, pues se llega a tener una encefalopatía. Y la imagen que se ve aquí en la tomografía se puede evidenciar que hay un edema global. Todos los hemisferios están con edema porque hipóxica isquémica puede ocurrir por irrigación prolongada o en los casos porque en el momento del parto ha habido un parto prolongado y en el caso del recién nacido no va a llegar a tener la irrigación que debería tener y el ácido cerebral. Cuando hablamos de otros conceptos como la isquemia, el infarto como tal, este déficit en un segmento arterial particular del sistema cerebral generalmente ocurre por una trombosis del vaso cerebral, como se puede ver en la imagen, que este trombo que viaja desde el corazón muchas veces o desde los vasos carotídeos se obstruye generalmente en aquellas ramas arteriales donde hay un inicio de unas ramas colaterales. Estos generalmente acá viajan desde el corazón o una arteria proximal de la carotidia en muchos casos.
¿Dónde vas a llevar? No vas a cruzar. Otro concepto es la hemorragia Ya, sí. intracerebral. En los estudios de imagen se va a evidenciar como un área hiperdensa. La sangre tiene la misma densidad que el hueso. Ahí no vas a Entonces, ir. como pueden ver en la imagen que se encuentra aquí a la izquierda, en la parte inferior, se puede evidenciar la misma densidad, una densidad casi similar. La sangre se ve como los huesos y acá se puede ver la imagen clásica de una hemorragia intracraneal próxima o vecina a los ganglios de la base, los núcleos de la base que se encargan del impulso muscular. Y una característica importante que tiene la hemorragia intracraneal es que puede generar efecto de masa. Al ser una hemorragia que no se controla, puede aumentar de volumen y generar un efecto de masa y al mismo tiempo generar síntomas muy importantes en el paciente que lo vamos a ir revisando poco a poco más adelante. La causa más importante de la hemorragia intracraneana es la falta de control de lo que es la presión arterial también, ¿no? Porque la hipertensión crónica genera cambios permanentes en los vasos sanguíneos cerebrales que se vuelven más delicados. No tienen la capacidad elástica de un vaso sanguíneo normal, se fracturan y generan una hemorragia. Entonces la sangre, recuerden acá, se evidencia de esa manera. Acá tengo un gráfico un poco más representativo en el cual se puede ver una isquemia, una obstrucción un poco más proximal, una obstrucción un poco más distal y un evento isquémico múltiple. Generalmente, como se ve en este gráfico, es generado muchas veces por un problema cardíaco. Un corazón que esté latiendo de manera irregular, y recuerden la tríada de Virchow en cuanto a la formación de la producción de hipercoagulabilidad, cuando se le da chance a cualquier vaso sanguíneo de que tenga un poco de, en este caso podemos mencionar que exista un poco de facilidad para que no haya movimiento, o sea, que haya éstasis, que puede ocurrir cuando el corazón late irregularmente. La facilidad de que se formen coágulos y pueden viajar múltiples veces al cerebro y generar múltiples infartos. Cuando hablamos de la hemorragia, aquí está el gráfico otra vez, y cuando se ve un déficit completo de la irrigación sanguínea, una encefalopatía hipóxica isquémica. Este gráfico, este algoritmo que maneja en el libro, habla acerca de cuando existe apoplejía, un evento isquémico transitorio. Nuestro actuar tiene que ser primero identificar si el paciente está teniendo el manejo con oxígeno, con circulación adecuada, el ABC, el rescate, la reanimación. Si los niveles de azúcar están normales, hay que pedir, lo primero que se pide después de considerar si está libre de algún riesgo en cuanto al azúcar y al ABC, se pide un estudio de imagen, porque han podido ver ustedes que es la manera más fácil de identificar si hay una hemorragia o hay una isquemia. La hemorragia se va a poder ver en el cerebro apenas ocurra, y la isquemia va a ocurrir tal vez ya dentro de 24 o 48 horas, pero va a ser la única manera en la que podamos entender que hay una hemorragia o no la hay. Si el paciente no tiene hemorragia, es un candidato probable a poder pasar a una trombólisis, y esta trombólisis podemos realizarla si es que el paciente no tiene un déficit mayor a 4 horas en general. Luego tenemos que identificar la causa de esta isquemia, porque si no identificamos la causa puede ocurrir una vez más, puede volver a ocurrir más adelante. Si nosotros sabemos que es un paciente que no se está controlando su enfermedad en el corazón, podemos nosotros podemos anticoagularlo con warfarina. Si nos hemos dado cuenta que este paciente tiene una enfermedad carotidia, se va a poder realizar este retiro del ateroma, o se le va a poder realizar procedimientos un poco más invasivos, una endoprótesis carotidia, por ejemplo. Si en otro caso existen otro tipo de causas, como por ejemplo la inmunomediada, se puede tratar la causa, en este caso, con un tratamiento corticoideo, sobre todo en los pacientes jóvenes, ¿no?
Por otro lado, si hemos visto en el estudio de imagen que ha habido una hemorragia como tal, tendremos que identificar qué tipo de hemorragia tiene. Su paciente es un paciente hipertenso ya conocido que no toma su tratamiento. Será un paciente que tiene la historia de tener aneurismas cerebrales, una historia familiar, o un paciente que ha presentado en el estudio de imagen, una imagen clásica de aneurisma, se le considerará dar otro tipo de tratamientos. En algún caso, un procedimiento con una grapa o una espiral, o en el caso de la hemorragia hipertensiva, considerar cirugía si el volumen es mayor, porque esta hemorragia se la va a tener que drenar para que el paciente no fallezca por una herniación intracerebral. En todo caso, estos pacientes se llegan a internar en una sala de neurología o de medicina interna porque se lo tiene que mantener en observación para poder identificar las causas que han llevado a que el paciente tenga este déficit neurológico súbito. Y al estar internado, recordar que siempre hay que hacer la profilaxis de trombosis venosa profunda. Todo paciente con enfermedad cerebrovascular requiere profilaxis, no con un tratamiento con enoxaparina, sino con una profilaxis a partir del vendaje de miembros inferiores. También a todo paciente se le tiene que iniciar la fisioterapia pronta, sobre todo si es un evento isquémico, para que pueda recuperar la funcionalidad o un poco de la funcionalidad que todavía puede llegar a tener a partir de la generación de nuevas conexiones neuronales. Y al mismo tiempo hay que rehabilitar al paciente, ya sea con terapia con fonoaudiología o con terapia ocupacional, para que él mismo pueda volver a alimentarse por sí solo o comunicarse por sí solo. Entonces, este algoritmo es muy importante al momento de entender que no simplemente tenemos que tratar a la enfermedad, sino también tenemos que identificar su causa. Identificar la causa va a llevar a que el paciente no llegue a volver a tener un evento parecido y al mismo tiempo hacer un tratamiento multidisciplinario con terapia ocupacional, fisioterapia, enfermería, para que el paciente no tenga complicaciones en su estancia hospitalaria. Bien, teniendo en cuenta los conceptos que hemos hablado en un principio, aquellos déficits de irrigación cerebral van a poder dividirse en dos tipos, en tres en realidad, ¿no? Pero tres grandes: el infarto de vaso grande por circulación anterior y el infarto por circulación posterior, y aquellos infartos que se han dado en vasos pequeños, los lacunares. Primero vamos a hablar de los infartos de circulación anterior. Cuando habíamos repasado la parte de anatomía, habíamos entendido que la circulación anterior cerebral está dada por dos arterias importantes, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Estas dos arterias van a formarse a partir de la carótida interna. Y habíamos visto ese cuadro en lo que es el polígono de Willis, donde habíamos entendido que la arteria carótida interna se divide en cerebral anterior y en cerebral media en su trayecto final. Y que vemos acá en el siguiente gráfico, esto que es la cara interna del cerebro, está mencionando acá, o está representando los territorios de irrigación de la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Como pueden ver acá, la arteria cerebral anterior irriga la cara interna del cerebro, todo lo que es la cara interna. Y la arteria cerebral media irriga la cara externa, está aquí con un color un poco más blanco, y acá el color un poco más tensionado, plomo, esta arteria cerebral anterior. Todo lo que está de color lila, arteria cerebral posterior. Son tres arterias que no podemos complicarnos tanto, porque pues son un sistema que no tiene tantas arterias como por ejemplo tienen las extremidades. El miembro superior, el miembro inferior tienen un poco más dificultad en cuanto a las colaterales, ya que es un sistema de tres arterias. No va a ser un poco muy difícil simplemente entender y relacionar un poco con la topografía. Acá tengo un corte coronal, donde voy a poder encontrar igual que la arteria cerebral anterior, vuelvo a repetirlo, tiene su importancia en cuanto a la irrigación de la cara interna, y la arteria cerebral media en cuanto a la irrigación de la cara externa, y la arteria cerebral posterior para la irrigación de la base del cerebro, sobre todo. Esto es importante porque aquí relacionamos un poco la funcionalidad del cerebro. Recuerden ustedes que la
cerebral, la sustancia gris, estoy apuntándola ahorita en los menos este corte, la sustancia gris, está encargada más que todo de empezar a de relacionarse con las funciones cerebrales superiores. En el caso de este corte, con lo que es la fuerza muscular. Dentro del homúnculo de Penfield, el homúnculo de Penfield, en la cara interna del cerebro se va a ver la irrigación del miembro inferior, pierna y el muslo del miembro inferior. La cara externa va a irrigar, van a estar las neuronas que se encargan de la fuerza muscular del miembro torácico y el rostro. Entonces, si nosotros por lógica tenemos una obstrucción en la arteria cerebral anterior, este paciente únicamente tendrá déficit en el miembro pélvico. Si nosotros tenemos una embolia que compromete la arteria cerebral media, solamente tendremos un déficit en lo que son el miembro torácico y la cara. Será una paresia una facio-braquial. En cambio, en el caso de un infarto de la arteria cerebral anterior, solamente una paresia que compromete el predominio de los miembros pélvicos. Acá tengo otro tipo de corte y este ya es un corte más que pasa por los ganglios de la base. Y otra vez se puede ver cómo la arteria cerebral anterior se encarga de la irrigación del polo anterior del cerebro, la arteria cerebral media se encarga de la irrigación de lo que es el polo, en este caso todo lo que es el lóbulo temporal y parietal en su cara medial y interna y también los ganglios de la base. Y la arteria cerebral posterior se encarga de lo que es la corteza visual. En todo caso, y más adelante, a eso es lo que va a diferenciarse los síntomas cerebrales. Por ejemplo, cuando hablamos de la arteria cerebral media y su obstrucción, ya sea una obstrucción más proximal o distal, la parte proximal o la parte distal, la arteria cerebral media en su segmento proximal va a emitir ramas perforantes. Las ramas perforantes se conocen como lentículo estriadas porque aquí se encuentran los ganglios de la base, el ganglio lenticular y el ganglio estriado. Entonces estas arterias perforantes van a llegar hasta ahí. Nos referimos a lentículas estriadas. Un poco más allá, en la arteria, vamos a ver que la arteria cerebral media va a tener una división que va a diferenciar la parte superior y la parte inferior. Estas arterias que van a irse ya van a irrigar lo que es la corteza, como se puede ver aquí, la corteza y las ramas de la arteria cerebral, la rama superior de la arteria cerebral interna, arteria cerebral media, van irrigadas por esta corteza por esta parte y la irrigación del lóbulo temporal a partir de la rama inferior de la arteria cerebral media. Esto que conduce que aquel paciente que tenga un bloqueo en la irrigación de la arteria cerebral media generalmente va a tener hemiplegia. Y contralateral porque sabemos que estas neuronas, en este caso por ejemplo esto es el hemisferio izquierdo, estas neuronas del hemisferio izquierdo se encargan de controlar el hemisferio derecho porque hay una decusación de las fibras de los axones de estas neuronas se decusan y van hacia el otro lado. Por eso hablan de una hemiplegia contralateral. Porque recuerden que acá se encuentra una estructura de la sustancia blanca que se conoce como la cápsula interna. Y la cápsula interna lleva todos los axones de la corteza motora global, ya sea su cara interna y su cara externa. Acá se puede ver eso, aquí tengo el homúnculo dividido donde podemos evidenciar que la cara interna tiene la irrigación del miembro pélvico, la cara externa del miembro torácico y la cara. Todo eso se va a englobar en lo que es la cápsula interna y un infarto a este nivel va a generarse una hemiplegia global. En todo caso, y vemos acá más sintomatología del sistema nervioso, cuando hablamos de una lesión del hemisferio dominante, el paciente va a tener también afasia. Porque recuerden que el área de Broca se encontraba también a este nivel. ¿Y a qué se conoce como el hemisferio dominante?
dominante, generalmente el 90% de la población global, el hemisferio dominante se encuentra en el lado izquierdo. El lado izquierdo es el hemisferio dominante el 90% de las veces. Si un infarto se encuentra en el lado izquierdo del cerebro, ese paciente